Mi hermana pactó con mis padres para borrarme de su vida, y casi lo logra. Nunca voy a olvidar el día que leí ese mensaje en el chat familiar. Decidimos que es mejor para todos que ya no siga formando parte de esto. Fue como un puñal directo al corazón. Sentí que el mundo entero se desmoronaba mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. ¿Cómo era posible que mi propia sangre se pusiera de acuerdo para dejarme fuera de la foto, como si yo fuera un error que podían borrar con un clic? Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Me desperté pensando en lo normal, un café, un saludo a mi mamá, un abrazo de despedida. Pero al intentar entrar al grupo de WhatsApp que compartíamos desde hacía años, vi la notificación, ha sido eliminada del grupo. Instintivamente abrí mi teléfono en busca de explicaciones y ahí estaba el mensaje de mi hermana, apenas un par de palabras, pero tan frío que pude sentir el hielo en mi pecho. No hubo aviso previo, no hubo discusión. Solo ese clic virtual que rompió todo. Volví a la cocina, con la taza temblando en la mano, y mi mamá me vio pálida. ¿Estás bien?, me preguntó. En ese instante, el café nunca supo tan amargo. Traté de disimular, dije que solo había olvidado algo, pero mis ojos la traicionaron. Desde niña, mi hermana mayor siempre fue la favorita, buenos modales, notas de 10, un beso de buenas noches para mamá. Y yo, la rebelde, la que nunca encajó del todo. Pero jamás imaginé que esa vieja rivalidad se convertiría en una sentencia de muerte emocional. Flashback a hace un año, mi hermana me llama, temblando de la emoción, para contarme que había hablado con papá y mamá sobre un posible viaje juntas a Europa. Yo, ilusionada, compré mi pasaje sin pensarlo 2 veces. Ahí arranca todo, el plan secreto que cocinaban a mis espaldas. Cuando llegué al aeropuerto, mi hermana apareció con una sonrisa helada y me entregó un sobre. Están estos papeles. Dicen que firmen antes de irnos. Yo, ingenua, lo hice sin leer. Pensé que era itinerario. Jamás pensé que estaba renunciando a mi parte de la herencia familiar. Al regresar, las risas en la sala se habían vuelto cuchillos. Mi madre me evitaba, apenas cruzaba unas palabras, y mi papá se limitaba a sentir con la cabeza cuando yo preguntaba qué había pasado. Fue ahí cuando descubrí, por una conversación accidental entre primas en la cocina, que mi hermana había presentado un acuerdo de renuncia que yo, en mi emoción, firmé sin entender. Así, dejaremos todo en orden para el legado, me dijeron. ¿Legado? Era mi derecho de nacimiento. Decidí enfrentar a mi hermana esa misma noche. La encontré en su cuarto, con el ceño fruncido, revisando su teléfono. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté con voz temblorosa. Ella alzó la vista, y sin inmutarse, dijo, es lo mejor. Nadie necesita la hija problemática en los negocios familiares. ¿La problema qué? Aquella frase fue la chispa que encendió mi rabia. ¿Y qué hiciste con mis sueños?, le respondí. No contestó, apartó la mirada y cerró la puerta en mi cara. En los días siguientes, me sentí como un fantasma en mi propia casa. Mis padres dejaron de invitarme a las cenas, mis llamadas quedaban sin respuesta y mi hermana se paseaba con esa sonrisa orgullosa, como si hubiera ganado un trofeo. Pero adentro, yo hervía de coraje y dolor. Cada rincón de la casa me recordaba nuestra infancia juntas, la mesa donde jugábamos, las fotos en la estantería, los dibujos infantiles pegados en la puerta. Todo parecía una trampa que mi familia había construido para hacerme desaparecer. Pasé noches sin dormir, revisando cada palabra, cada firma, buscando algo que pudiera revertirlo. Hasta que di con la clave, existía un testigo, un notario que vio mi confusión al firmar. Y si podía demostrar que no entendí lo que firmaba, quizás recuperaría mi lugar. Pero necesitaba pruebas, y mi hermana no estaba dispuesta a facilitármelas. Anoche, sin previo aviso, llamé a ese notario. Mi corazón latía como loco cuando escuché su voz. «Señora X, tengo noticias sobre aquel documento». Sentí un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo, un miedo helado. ¿Y si él también había recibido órdenes de silencio? Estoy a punto de descubrir la verdad, pero no sé si estoy preparada para lo que viene. Porque si esto sale a la luz, no solo perderé la herencia, podría perder todo el respeto de mi familia para siempre. Mañana les revelaré la respuesta del notario. Pero lo que él decidió hacer con esa copia del acuerdo, podría cambiarlo todo. Mi hermana pactó con mis padres para borrarme de su vida, y casi lo logra. Todavía siento el eco de esas palabras retumbando en mi cabeza mientras cuento esto. A la mañana siguiente de hablar con el notario, me asomé al buzón y había un sobre marrón con mi nombre. La caligrafía era inconfundible,
la letra de mi hermana. El corazón me dio un vuelco y, con manos temblorosas, lo abrí. Dentro solo había una fotografía, yo, de niña, en el patio trasero de casa, sonriendo junto a ella. Al otro lado, unas líneas cortas. ¿Recuerdas esto? Yo sí. Mejor quédate con el recuerdo y vete. Fue el golpe más bajo. No era solo un recordatorio de mi inocencia robada, sino una amenaza velada. Sabía que mi hermana jugaba a intimidarme, a vaciarme de fuerzas antes de que yo pudiera mover un dedo. Pero aquella foto también me recordó lo que estábamos perdiendo, no solo una herencia, sino la conexión de dos hermanas. Una nostalgia amarga me invadió. Decidí actuar rápido y llamé al notario para pedir una cita presencial. Me citó en su oficina oscura, al mediodía. Cuando entré, vi sobre su escritorio el expurgo de papeles con mi firma y, entre ellos, un segundo documento sellado. No lo firmes, pensé. Pero mi hermana ya había enviado copia al registro familiar. Mi única esperanza era que el notario me confirmara que la renuncia carecía de valor sin mi consentimiento auténtico. Mientras esperaba, recordé aquella pelea de cumpleaños en la que yo defendí sus travesuras y recibí el regaño de mi padre por soltarla de las manos. Pensé, si entonces me defendí contra la autoridad, ¿por qué ahora permito que me amenace la autoridad familiar? El notario apareció y, tras un silencio incómodo, me miró con lástima. Esa firma, nunca debió aceptarla sin explicarle cada línea, dijo. También confesó que mi hermana había presionado para que todo quedara sellado cuanto antes. Pero hay jurisprudencia en tu favor, añadió. Por un momento, sentí que la victoria estaba cerca. Mi mirada brilló con esperanza. Salí de su despacho con el documento en la mano, dispuesta a ir a la notaría central para impugnar el acuerdo. Pero al subir al coche, vi en el asiento trasero mi bolso abierto y un sobre arrugado que yo no había colocado. Contenía un ticket de embarque con mi nombre para un vuelo, hace 2 días. ¿Cómo demonios habían conseguido algo así? Y la fecha de vuelo ya había pasado. Sentí un escalofrío, no solo querían borrar mi herencia, querían expulsarme del país. ¿Cuánto más habían planeado a mis espaldas? ¿Y qué habían hecho con mis pertenencias mientras tanto? Miré mi móvil, decenas de mensajes de números desconocidos, todos exigiendo arreglar el tema lo antes posible. Entonces, entendí la magnitud de la conspiración. Mi hermana y mis padres no solo habían falsificado mi voluntad, sino que me habían dejado fuera de todo: cuentas bancarias clausuradas, cuentas compartidas borradas, tarjetas canceladas. Yo, sin un solo recurso ni un aliado dentro de mi propia casa. Apreté los puños y sentí que algo en mí se partía: rabia, impotencia, pero también determinación. No podía confiar en nadie de mi círculo cercano. Si había escapatorias, tenía que encontrarlas sola. Guardé el sobre del notario dentro de la guantera y pisé el acelerador. Iba hacia la notaría central, con el pulso disparado, pero mi móvil sonó justo cuando entraba al edificio. Era un mensaje de mi hermana. Si vas a seguir con esto, asegúrate de estar lista para perderlo todo. Mi próxima carta será para desheredarte de memoria. Mi cara se tornó fría. La pequeña fotografía de infancia se me desvaneció de la mente y en su lugar apareció el recuerdo de sus ojos fríos cuando firmé en el aeropuerto. Supe que el siguiente paso definiría quién realmente manda en esta historia. ¿Yo recuperaré lo que me pertenece, o terminaré convertida en un fantasma sin hogar ni familia? ¿Qué demonios decía esa copia sellada que el notario sacó de la carpeta, y cómo usaré ese argumento para enfrentar el golpe final de mi hermana? Mi hermana pactó con mis padres para borrarme de su vida, y casi lo logra. Entré a la notaría central con el papel que el notario me había dado y una mezcla de miedo y esperanza retumbando en el pecho. Pero apenas crucé la puerta, reconocí la voz de mi madre al fondo, hablando con la recepcionista. El mundo se detuvo. ¿Cómo sabían que yo iría allí? Me escondí tras una columna y escuché. Sí, por favor, no deje pasar a mi hija. Ya firmó su parte con nosotros, no quiero más problemas, dijo mi madre con voz suave, pero el tono era firme como un martillo. Mi estómago se revolvió. Aquello no era solo un accidente, era orquestado minuto a minuto. Alguien había avisado a mis padres y mi hermana. Pero, ¿quién? ¿Y con qué motivo tan perverso? En ese instante, comprendí que la conspiración familiar iba mucho más allá de un simple acuerdo de renuncia. Me detuve a pensar en el cumpleaños de mi mamá, hace apenas un mes, cuando encontré casualmente un recibo de pago a un despacho de abogados por un asesoramiento patrimonial. Creí que era para planificar la jubilación de mi padre, pero ahora estaba claro,
estaba pagando para armar esta trampa perfecta contra mí. Cada detalle había sido medido, desde el sobre con la foto hasta el ticket de avión ya caducado. Con sigilo, rodeé el mostrador y entré al despachito del notario. Estaba solo y, al verme, su cara se tensó. Antes de que pudiera hablar, el notario guardó mis papeles en un cajón y me miró con ojos tristes. «Escúchame con atención», susurró. «Hay algo que no te conté por teléfono. Ese segundo documento sellado no es un simple apéndice. Es una renuncia total de derechos, y tiene cláusulas que te inhabilitan para impugnarlo si no lo haces en 20 días hábiles. Tu plazo se acaba mañana». Sentí que el aire me faltaba. Mañana. Solo hasta mañana tenía para levantar un recurso. Pero si mis padres y mi hermana ya estaban haciendo maniobras legales y lograron enterarse de cada paso mío, ¿cómo podría mover una ficha sin que ellos la anticiparan? Entonces, el notario me hizo una propuesta. «Si quieres, puedo testificar en tu favor. Pero debes traer pruebas de tu estado emocional y mental al momento de firmar, mensajes, audios, cualquier cosa que muestre tu confusión. Y cuidado, si ellos presentan testigos que digan que fuiste consciente, puedes perder todo». Me llevé el papel y salí tambaleándome. En el pasillo, el eco de mis tacones sonaba como un tambor de guerra. Necesitaba pruebas, pero ¿dónde encontrarlas? Recordé mi móvil, allí debía haber algo guardado, quizás un audio viejo o un chat donde yo hablaba de mis dudas. De pronto, la pantalla del teléfono me mostró una notificación, un mensaje de voz no escuchado, enviado hace meses por mi hermana. Temblé al abrirlo. La grabación empezó con la voz dulce de ella. «Oye, hermanita, te mandé los papeles, ¿los viste? Avísame si entiendes algo, ¿sí? No quiero líos». Mi corazón se paralizó. Ese audio era la prueba perfecta. Yo había pedido explicación y ella fingió ayudarme, sabiendo que me confundía más aún. Guardé la grabación en un archivo separado. Entonces, se me ocurrió una idea temeraria. Si lograba contactar a mi hermana y convencerla de hablar en un chat grabado, tal vez diría algo que confirmara su engaño. Pero sabía que no me contestaría. Aún así, intenté llamarla y la llamada pasó directo a buzón. Sin rastro de duda, me bloqueó. Miré la puerta de la notaría. Adentro, mi única aliada seguía siendo la ley y ese notario compasivo. Afuera, la acera me ofrecía la calle y la libertad. Podría huir, borrarla de mi vida antes de que ella lo hiciera conmigo. Pero huir significaría admitir mi derrota. Con el pulso latiendo en mis oídos, abrí mi app de notas y escribí en mayúsculas: «Debe haber más pruebas. Revisar correos, copias antiguas». Pero al cerrar el teléfono, una figura apareció frente a mí, mi padre. Tenía la mirada dura, el ceño fruncido. «No deberías estar aquí», dijo sin saludar. «Esto se acabó, hija. Mañana pierdes tu oportunidad». Mi sangre se congeló. Él ya sabía. ¿Y la firma del notario? ¿El testimonio? Todo estaba en sus manos. Sentí un frío helado en la nuca y, en ese instante, comprendí que estaba rodeada, atrapada por la sombra de mi propia familia. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, dándome un paso adelante. Y en ese momento, supe que mi próxima decisión cambiaría por completo el rumbo de esta historia. ¿Me arriesgaré a enfrentarlos en público con la grabación de mi hermana, o buscaré otro camino para demostrar mi inocencia antes de que cierren el plazo para impugnar el acuerdo? Mi hermana pactó con mis padres para borrarme de su vida, y casi lo logra. La noche cayó como un manto pesado mientras me encerraba en mi pequeño apartamento, con la grabación de mi hermana y el papel del notario extendido sobre la mesa. El silencio me aplastaba, fuera de esas 4 paredes no existía nada que pudiera confiar. Encendí una lámpara de escritorio y me serví un vaso de agua, temiendo desatar un torrente de lágrimas. Pero algo dentro de mí se rebeló, ya no quería ser la víctima muda que mi familia había diseñado. Recordé una discusión de hace 2 años, cuando les confesé mis dudas sobre el negocio familiar. Papá me dijo: «Entendemos tus reservas, pero eres parte de esto, quieras o no». Entonces pensé que mis padres me veían como socia, no como obstáculo. ¿En qué momento ese somos familia se convirtió en eres un estorbo? Sentí rabia al recordar su sonrisa paternal, ahora tan falsa, y la forma en que mi hermana asentía, como cómplice invisible. Necesitaba un aliado, aunque fuera un desconocido. Busqué en internet un foro de abogados pro bono y encontré un chat en vivo. Mi pulso se aceleró mientras explicaba mi caso, sin revelar identidades,
y la abogada virtual me sugirió recopilar todas las comunicaciones por escrito que demostraran mi confusión y la manipulación de mi hermana. Cada mensaje, cada audio, cada señal cuenta, me dijo. Agarré mi móvil y empecé a descargar todos los chats familiares, incluyendo aquellos donde mi hermana me pedía paciencia y confianza, avisándome de que pronto todo estaría en orden. De pronto, me invadió un recuerdo, aquella tarde, en la que papá me pidió que revisara unos documentos de rutina y me grafique una firma. Yo, distraída respondiendo mensajes, garabateé sin mirar. Pensé que era un presupuesto de la casa. Nunca supe que ese papel avalaba la venta de mi parte a un tercer socio, un empresario amigo de la familia. Esa era la prueba final que necesitaba, la transacción financiera que confirmara el robo de mi herencia. Decidí ir a la sucursal bancaria a pedir estados de cuenta detallados. Al día siguiente, caminé hasta la sala principal del banco, llevando en una carpeta toda la documentación recogida. Mientras esperaba mi turno, oí a una pareja susurrar sobre la niña de los problemas y lo justo que hicieron. Mi garganta se apretó. Era doloroso sentir que la opinión pública, al menos en mi propia comunidad, estaba del lado de mi familia. Sentí la nostalgia de cuando la gente me reconocía por mis logros personales y no por el drama de los Walker. Cuando me atendieron, expliqué con voz temblorosa mi necesidad de aclarar movimientos irregulares en mi cuenta conjunta. La empleada, una mujer de mirada amable, me pidió un aval de identidad, al ver el certificado del notario, asintió y desapareció tras un biombo. Esperé con el corazón en la garganta. Y entonces lo vi, una serie de transferencias semanas antes del supuesto vuelo caducado, dirigidas a una cuenta empresarial desconocida. El monto coincidía exactamente con mi parte de la herencia. Recogí los papeles y salí del banco con la sensación de sostener una bomba en las manos. Supe que necesitaba un plan para presentar esa prueba ante un juez antes de que mi padre, astuto y previsor, ordenara su retiro o desviación. Pero al revisar mi teléfono de nuevo, hallé 3 mensajes perdidos, uno de un número privado, otro de mi mejor amiga de la infancia y un tercero, de mi hermana. El mensaje de mi amiga decía: «Oye, ¿estás bien? Tu mamá me llamó, dice que estás enferma y no quieres que alguien te vea. ¿Qué pasa realmente?». Mi estómago se encogió. Mi familia había corrido la voz de que estaba inestable, quizá para minar mi credibilidad. Pero el mensaje de mi hermana fue lo más inquietante. «Felicidades por tu investigación amateur. Pero este es mi último aviso. Confirma que desistes de tu demanda antes de mediodía o desataré rumores que te hundirán para siempre». El reloj marcaba las 11:02 de la noche y yo tenía menos de 13 horas para decidir: presentar las transferencias como prueba ante la justicia y arriesgarme a que mi hermana usara su red de influencias para desacreditarme, o intentar un último movimiento más sigiloso para evitar que destruyeran mi reputación. Con la cuenta regresiva en marcha, optaré por el choque frontal en los tribunales con las pruebas bancarias, o diseñaré una estrategia oculta para garantizar que esa verdad salga a la luz sin que ellos tengan oportunidad de silenciarme. Mi hermana pactó con mis padres para borrarme de su vida, y casi lo logra. El despertador sonó antes del amanecer. Mis ojos ardían de insomnio, pero no podía permitirme descansar. Tenía que decidir mi estrategia antes de perder la oportunidad para siempre. Con el informe bancario impreso y el audio guardado en mi USB, me puse mi mejor chaqueta y salí de casa sin avisar. Sabía que cada segundo contaba. Mi ruta me llevó al juzgado civil de la ciudad. Al llegar, la guardia de seguridad me reconoció de mis visitas anteriores. Con voz temblorosa, le expliqué que llevaba pruebas urgentes para presentar ante el juez de turno. Me dejó pasar guiándome hacia la ventanilla de recepción. Mientras esperaba mi número, noté a lo lejos la figura de mi madre, elegantemente vestida, hablando con un abogado que, por su porte, intuí era el defensor de mi familia. Tomé aire al escuchar mi número, 127. Sala 3, indicaba la pantalla. Entré con paso decidido y deposité en la mesa de entradas el paquete de pruebas, el informe bancario con las transferencias, el audio de mi hermana pidiendo confirmar los papeles sin explicarme, y la carta del notario que detallaba el plazo. Al entregar todo, el funcionario me miró con respeto. «Se admiten pruebas de oficio», dijo, sellando el acuse. Salí de la sala y, en el pasillo, vi a mi hermana acercarse con la postura erguida de siempre. Me miró con desprecio y soltó una carcajada seca. «¿Creíste que podías ganarme con un par de papeles?», susurró. Quise replicar, pero su sombra me heló la sangre. En ese instante, mi móvil vibró con un mensaje: «Audiencia fijada para mañana a las 9 de la mañana, prepárate».
Regresé a casa exhausta, pero con una chispa nueva encendida en mi interior. Esa noche dediqué horas a repasar cada detalle del caso, imaginando cómo desmontaría punto por punto la farsa que habían montado. Sabía que, cuando mi turno llegara, tendría al juez de mi lado si presentaba las pruebas con claridad. Demostraría la falsedad de mi consentimiento, la urgencia de las cláusulas engañosas y, sobre todo, la intención maliciosa de mi familia para expulsarme de mi vida y de mi herencia. A la madrugada, inesperadamente, llegó una llamada de mi mejor amiga. Nos vemos en la sala de espera. Traje a un testigo clave. Mi corazón dio un vuelco. Ella había convencido a nuestro primo Mateo, quien había trabajado en la empresa de bienes raíces de mi familia y conocía los detalles de las transferencias. Su testimonio podía corroborar todo. Al amanecer, entré al juzgado con Mateo a mi lado. Mi madre y mi hermana ya estaban en la sala, con sus abogados, intercambiando miradas de triunfo. Cuando el juez llamó a las partes, el silencio se hizo absoluto. Al presentar a Mateo, su voz firme dejó caer la bomba. Vi las órdenes de transferencia y los correos donde planificaban quitarle la herencia a mi prima. Todo fue perfectamente orquestado. Los rostros de mi hermana y mi madre se tornaron pálidos. Mi padre, sentado detrás, bajó la mirada. El juez tomó nota mientras escuchaba el audio en el altavoz, donde se oía claramente a mi hermana fingiendo ayudarme mientras me engañaba. En ese momento, sentí como el peso de los meses de angustia se aligeraba. No era solo una victoria legal, era el triunfo de la verdad sobre la traición. El juez se retiró a deliberar. Yo apreté la mano de Mateo, agradecida, y cerré los ojos un segundo para recordar a la niña de la foto, esa yo feliz junto a mi hermana. Quizá nunca recuperaría la inocencia de esos días, pero hoy recuperaría mi vida y mi dignidad. Al volver a entrar el juez, su mirada fue justa y serena. Declaro nulo el acuerdo de renuncia de derechos firmado bajo manipulación y otorgo a la parte demandante la restitución de su herencia intacta. Además, ordeno la inscripción inmediata de las acciones a su nombre. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Mi hermana soltó un sollozo ahogado, mi madre se cubrió el rostro y mi padre apretó los labios. Yo, con lágrimas en los ojos, di un paso adelante y hablé sin resentimiento. Esto no es venganza. Solo quería justicia. Salí del juzgado bajo el sol de mediodía, con el corazón libre y la certeza de que, pese a todo, la verdad siempre puede abrirse paso. Y aunque las cicatrices quedarán para siempre, aprendí que incluso la traición más profunda no puede silenciar la voz de quien se niega a rendirse.